queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es un privilegio enorme en el Señor poder acompañarlo ahora en una nueva lección, en un nuevo trimestre titulado Los tres mensajes cósmicos, donde vamos a estudiar, gloria a Dios, el texto bíblico referente al mensaje de los tres ángeles que está ubicado en el libro de Apocalipsis. Así que en el nombre de nuestro Padre Celestial tendremos un tiempo maravilloso que invertiremos en el estudio de las Escrituras, especialmente del libro de Apocalipsis, y hoy comenzamos a acompañarle a usted en el comentario de la lección número 1, titulado Jesús gana, Satanás pierde, que va a estar centrado principal y específicamente en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo base, capítulo fundamental para entender los capítulos venideros, específicamente el capítulo número 13 y el capítulo número 14 del libro de Apocalipsis, donde a manera de pináculo profético se presenta la visión del gran conflicto, que incluye, por supuesto, la visión de los mensajes de los tres ángeles para un mundo que perece, como el último mensaje de amonestación de Dios para los moradores de la tierra. Así que sean todos bienvenidos, es un privilegio acompañarles y de inmediato entonces sencillamente queremos recordar solamente que este comentario que usted está escuchando o viendo en este momento de manera grabada, este comentario tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que cualquier duda, cualquier comentario pueda ser allí aclarado en el nombre de nuestro Señor. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico Apocalipsis capítulo 12 para esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre preciosísimo de Cristo, nombre bueno, nombre suficiente, maravilloso Salvador, queremos pedirte que tomes nuestras miradas, débiles, incapaces, y nos permitas contemplar la gloria de Cristo, Señor, en esta oportunidad. Nos permitas al contemplar Apocalipsis 12, poder, Señor, mirar las gloriosas esperanzas de la redención en Cristo. Nos permitas ser enseñados e instruidos por tu Santo Espíritu, Señor, para que al contemplar a Cristo en tu palabra seamos transformados por su poder divino de gloria en gloria a la misma imagen de su carácter. Te lo pedimos, Padre Santísimo y bueno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces de inmediato a leer nuestro texto bíblico para esta ocasión y comenzamos con Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 1. La palabra del Señor declara de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, quiere decir rojo como fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora mira la intención del dragón. La intención del dragón queda declarada en los versículos 4 y 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a hacer una pausa y vamos entonces a comentar estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, no es nuestra intención comentar el significado profético de cada símbolo que aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis hemos leído como introducción. Nuestro principal interés es resaltar la realidad del trasfondo bíblico, teológico, que funciona como el fundamento o el motivo literario donde está inspirada la visión, o por lo menos, atención, la elección de las palabras y elementos bíblicos para que el mensaje de Apocalipsis 12 sea comunicado por su autor. Nota esto. Los elementos que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis 12, versículos 1 al 5, son exactamente los mismos elementos teológicos que aparecen en la primera promesa evangélica hecha en toda la Biblia. ¿A qué nos referimos con primera promesa evangélica hecha en toda la Biblia? Nos referimos a la primera vez que Dios prometió la redención o la salvación al género humano en el capítulo número 3 del libro de Génesis y el versículo número 14. Nota esto. Nosotros vamos a hacer algo que es bien importante realizar y sin lo cual Apocalipsis 12 al 14 perdería su anclaje bíblico. Los símbolos utilizados en Apocalipsis 12, versículos 1 al versículo número 5, tienen como principales protagonistas los siguientes personajes o elementos bíblicos. Número 1, tenemos una mujer. Esta mujer es exactamente aludida de Génesis capítulo número 3, versículo 15, donde se le habla en términos proféticos que abarcan la historia de toda la humanidad a Satanás. Dios dice en Génesis 3:15, hablándole a Satanás, y pondré enemistad entre ti, Satanás, hablándole en este caso a la serpiente, y la mujer. Y eso es exactamente lo mismo que tenemos en Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Tenemos la aparición de una mujer y tenemos al mismo tiempo la aparición de un gran dragón. Ahora nota esto. ¿Cómo podemos estar seguros que los personajes que se encuentran en Apocalipsis 12 hacen referencia o aluden directamente a Génesis capítulo número 3, versículo número 15? Tenemos en el libro de Apocalipsis una forma maravillosa de hacer este contacto o hacer esta conexión. Y es lo que encontramos en Apocalipsis 12 y vamos a leer exactamente el versículo número 9, donde se nos da más detalles acerca de este gran dragón que se paró frente a la mujer esperando para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mira esto, mira lo que se dice aquí. Atención con la manera en la cual el versículo número 9 detalla la identidad de este dragón. Dice el texto: y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora mira cómo se lo llama. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pregunta: si el texto bíblico dice identificando, detallando al gran dragón, lo detalla como la serpiente antigua,
¿A qué parte de la Biblia puede estar haciendo referencia la frase serpiente antigua? Directamente a la primera aparición de Satanás como serpiente en la antigüedad. No puede ser otro texto que Génesis capítulo número 3. No puede ser otro escenario que Génesis capítulo 3, versículo número 15. Así que, de la misma forma como en Génesis 3:15, la Escritura nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, los mismos dos elementos, dragón o serpiente, y mujer, los mismos elementos, tanto en Génesis 3:15 como en Apocalipsis capítulo número 12, vuelven a aparecer y se reencuentran aquí con su símbolo. Los elementos entonces de Apocalipsis 12, dragón y mujer, se reencuentran con el símbolo de Génesis 3:15 para decirnos que se trata aquí del desarrollo de lo que fue predicho por la voz de Dios en Génesis 3:15. Vamos a repetir esto porque es necesario que quede absoluta y totalmente claro. Apocalipsis 12, al hacer conexión con Génesis 3:15, nos está diciendo que lo que se va a declarar, lo que se va a enseñar de aquello sobre lo cual se hablará en el capítulo número 12 de Apocalipsis es el cumplimiento, el desarrollo histórico de la profecía pronunciada por Dios en Génesis 3:15. Se trata aquí en Apocalipsis 12 de Génesis 3:15 cumpliéndose en la historia del mundo, cumpliéndose en los días postreros de la humanidad. De eso se trata. Si nosotros perdemos ese vínculo de Apocalipsis 12 con Génesis 3:15, no solamente estamos perdiendo la esencia de la enseñanza de Apocalipsis 12, estamos perdiendo también la manera en la cual la Biblia en Apocalipsis 12 interpreta el significado o el contenido de aquella enemistad profetizada por Dios que existiría entre la mujer y la serpiente y entre las dos descendencias respectivas de cada una de ellas. Por esa razón ahora volvemos al texto de Apocalipsis 12, porque luego de la aparición de una mujer y luego de la aparición del gran dragón identificado como la serpiente antigua, ahora se describe cada una de sus respectivas descendencias. ¿Por qué se describe a cada una de sus respectivas descendencias? Precisamente porque el texto bíblico de Génesis 3:15 hacía que la guerra, el conflicto o la enemistad profetizada también fuese resuelta y también incluyese a las descendencias tanto de la serpiente como de la mujer. Recordemos lo que dice Génesis 3:15 y por eso vamos entonces allá a proyectarlo para ustedes. Génesis capítulo número 3, versículo número 15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí están los dos primeros elementos simbólicos de Apocalipsis 12. Entre ti y la mujer. Y ahora nota cómo esta enemistad se va a resolver. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta palabra que está aquí en realidad debe ser traducida al español como un masculino porque se trata del pronombre de la tercera persona del singular masculino en hebreo. Quiere decir, este es un varón, es un hombre, es un hijo varón. Este te herirá en la cabeza, es decir, la descendencia de la mujer es en realidad un descendiente, es un hijo varón que desciende de la mujer
con el propósito de aplastarle, de herirle en la cabeza a la serpiente. Este te herirá en la cabeza y tú, nota esto, y tú, por supuesto, aquí se refiere a la serpiente que está trabajando y controlando y ejerciendo su enemistad histórica contra Cristo y la mujer por medio de la simiente de la serpiente. En otras palabras, la enemistad histórica entre la serpiente y la mujer y entre la serpiente y el descendiente de la mujer se realiza por medio de la simiente de la serpiente, que es controlada por la serpiente, por Satanás, para hacerle enemistad al descendiente y a el pueblo del descendiente, que es la mujer. Aquí entonces nosotros podemos decir lo siguiente en relación con el texto bíblico. Así que Apocalipsis nos presenta una descendencia o una simiente del dragón. ¿Cuáles son o cuál es la descendencia o la simiente, según Génesis 3:15, que Apocalipsis capítulo 12 nos presenta como la simiente o descendencia del dragón o la serpiente? Bueno, en este caso, según el capítulo número 12 de Apocalipsis, la descendencia de la serpiente son sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. En otras palabras, las cabezas del dragón y sus cuernos son los instrumentos históricos que Satanás como serpiente va a utilizar para hacer su guerra histórica contra la mujer, pueblo de Dios, y contra el descendiente de la mujer, Cristo Jesús, nacido de mujer, nacido como hombre, para herir la serpiente en la cabeza. Así que, ¿cuáles son estas cabezas y estos cuernos? ¿Qué representan? Representan poderes políticos que van a ser usados por Satanás en un intento de perseguir, hacer enemistad y guerra contra la mujer, el pueblo de Dios, y contra el descendiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Así que nosotros podemos identificar de manera breve estas 7 cabezas de Apocalipsis 12 a través de un estudio con Apocalipsis 17. No es el momento de hacer un estudio detallado, pero podemos nombrar estas cabezas que desde mi perspectiva serían las siguientes. Vamos a ver, desde mi propia perspectiva, estas cabezas serían comenzadas a contar por Babilonia, ya que en Babilonia comienza y se ejerce la visión profética para el mundo venidero desde Daniel capítulo número 2, cuando el profeta, en su interpretación historicista, señala a Nabucodonosor como aquella cabeza de oro que iniciaba la revelación profética en su despliegue de sucesión de imperios sobre el pueblo de Dios que iba a ser perseguido por cada uno de estos. Así que las 7 cabezas serían identificadas de esta forma: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ahora Roma adquiere una nueva fase, que es una Roma religiosa, una Roma papal. Luego esta Roma religiosa experimenta una pérdida de poder, que sería la 6ª cabeza, que es y no es, porque mientras vive no puede perseguir, porque está atada por los poderes políticos presentes, y una 7ª cabeza, que sería al mismo tiempo la 8ª, que representa el número 8 del número de resurrección, que sería la Roma papal, que recupera su poder para perseguir e ir a la perdición juntamente con Satanás, según el libro de Apocalipsis capítulo número 18.
Así que estas 7 cabezas serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma que pierde su poder y nuevamente Roma que recupera su poder para volver a perseguir e ir a la perdición en los postreros días. De esta manera, entonces, las 7 cabezas representan 7 momentos históricos, 7 imperios, 7 poderes que Satanás utiliza para hacer guerra al pueblo de Dios y al descendiente de la mujer. Y los cuernos, los 10 cuernos, según Apocalipsis 17, serían poderes políticos que, como gobiernos civiles no controlados por la religión, finalmente se levantarán al escenario profético para entregar su poder civil al poder religioso papal, para que, recuperando su poder civil, pueda comenzar nuevamente a perseguir y se constituya nuevamente en la 7ª cabeza, que es el número 8 también, porque así resucitado, al recuperar su poder civil, habrá resucitado para ir a la perdición y al último conflicto contra el pueblo de Dios. Los 10 cuernos entonces irían de la mano con la visión profética de Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante, donde se presenta una bestia que sube de la tierra, dirigida o identificada por 2 cuernos, que funciona sencillamente como un poderoso poder civil. Desde mi punto de vista, los Estados Unidos de América, y así lo comprueba el conflicto de los siglos, que como nación civil que nació sin ser controlada por la religión, va a terminar entregando su poder civil nuevamente al poder religioso, para que así, uniendo el poder religioso con el poder civil, se transforme en aquella bestia que persigue al pueblo de Dios durante la última crisis, que está descrita en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17, a donde iremos en breve. Y la pregunta es, entonces, tenemos 3 personajes identificados: la mujer, que es el pueblo de Dios; Satanás o el gran dragón, que es la serpiente antigua de Génesis 3:15; tenemos la descendencia o la simiente de Satanás, que son sus poderes políticos terrenales usados para perseguir al pueblo de Dios y al descendiente de la mujer, Cristo Jesús. Y nos falta solamente el descendiente, el hijo varón de la mujer, que es identificado en Apocalipsis 12 como un hijo que le nace a la mujer y es arrebatado por Dios para su trono, para regir con vara de hierro todas las naciones. Se trata no de otra cosa que de la venida histórica de Cristo Jesús, que viene a la tierra, ante lo cual Satanás reacciona con su poder político, con su poder terrenal por medio del Imperio Romano, para hacer guerra a Cristo e intentar anularlo, intentar matarlo y finalizar con su crucifixión su ministerio por medio de un instrumento de tortura romana como era la cruz del Calvario. Recuerden, Cristo fue juzgado en tribunal romano. Por tanto, la cruz y su juicio fue cumplimiento de Apocalipsis capítulo número 12, claramente, que nos muestra que el poder político como cabeza de serpiente, Roma, fue utilizado por Satanás para perseguir, para torturar a Cristo, y de allí en adelante, torturar, perseguir a la mujer como pueblo de Cristo dejado en la tierra para continuar el conflicto de los siglos que la cruz no terminó. Y ahora vamos entonces de nuevo a volver al texto bíblico, y para eso vamos entonces a seguir leyendo Apocalipsis capítulo número 12. Leemos entonces brevemente desde el versículo número 6 en adelante. Luego de perseguir a Cristo por medio de Roma como imperio terrenal, que es una de las cabezas del gran dragón descrito en Apocalipsis 12, se nos dice
que la mujer, por supuesto, ya no se le podía hacer guerra directamente a Cristo como descendiente de la mujer, y por eso Satanás va en contra de la mujer, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo dejado en la tierra para continuar el conflicto cósmico o el conflicto de los siglos. Ahora dice aquí, nota esto: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. De acuerdo con este texto y de acuerdo con el texto desarrollado de Apocalipsis 12, los versículos que siguen, que vamos a leer en breve, esto es no otra cosa que la persecución que aparece profetizada en Daniel 7:25, ejercida por un cuerno pequeño. Esta es la persecución medieval que sufre la Iglesia de Cristo durante 1260 años literales, que van desde el 538 hasta el año 1798 y representa el cumplimiento histórico de los 1260 años, que son un símbolo de 3 años y medio proféticos, que es el mismo tiempo histórico del ministerio de Cristo en la tierra, 3 años y medio, ahora utilizados por Satanás, 3 años y medio proféticos, para deshacer la obra de Cristo en la tierra. En otras palabras, los 3 años y medio proféticos, los 1260 días o 1260 años literales, son el instrumento de Satanás para deshacer el ministerio de Cristo, que fue ejercido en 3 años y medio literales. Satanás intenta destruir la obra de Cristo, intenta deshacer la influencia de Cristo sobre el mundo. ¿Y cómo la hace? Muy sencillo. Satanás cambia la estrategia, porque durante el tiempo de persecución del Imperio Romano, que era una de las cabezas de la serpiente, Satanás había perseguido a la Iglesia de Cristo por medio de torturas, por medio de un instrumento de deshacer por medio de la muerte, llevando a la hoguera, lanzando a los leones, a las bestias, al circo romano. Todos estos creyentes cristianos en el imperio, pero Satanás se dio cuenta que mientras más cristianos mataba, más se le expandía la fe cristiana, y cambia de estrategia. Y su estrategia fue cambiar de persecución a una diplomacia entre la Iglesia y el Estado, a una unión que es catalogada en la Biblia como una fornicación entre la Iglesia y el poder del Estado, y funda una iglesia estatal, funda una iglesia pública, funda una iglesia para las multitudes, conforme a la naturaleza humana y con el poder del ser humano. ¿Por qué? Porque al perder la pureza del Evangelio, al no tener el Espíritu de Dios que acompaña el mensaje del Evangelio, la iglesia necesitaba un poder para unir a sus fieles, para mantener en control a sus fieles, porque ya no los podía mantener en sujeción por medio del poder de la predicación, porque había perdido el mensaje, había perdido el Evangelio, y ahora utiliza el recurso del poder del Estado, del poder civil, del poder político, para crear una iglesia pública, una iglesia del Estado, y así controlar las masas durante 3 años y medio proféticos, durante 1260 años literales, durante toda la Edad Media, donde la iglesia del Estado, la iglesia estatal, el papado romano, mantuvo en sujeción a la humanidad por medio del instrumento de la fuerza, por medio del instrumento del poder civil, que era el instrumento para controlar cuando la Biblia y su poder salieron de la iglesia, perdieron su poder para convencer conciencias por medio del Espíritu, y así entonces usaron el recurso del Estado. Ahora, nota esto, los versículos que siguen, versículo número 7 en adelante, describen palabras, atención, describen palabras que generalmente y ciertamente de alguna forma correcta han sido utilizadas
para describir aquel momento de tiempo en donde se produjo una rebelión en el cielo, cuando Lucifer comenzó a sentir su envidia, su egoísmo hacia Cristo y su gloria, y comenzó entonces a rebelarse en medio de la hueste angélica. Es decir, el comienzo mismo del conflicto de los siglos. Sin embargo, las palabras de Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante, se leen mejor, exegéticamente, pertenecen mejor al momento de la descentronización de Satanás posterior a la cruz. Recordemos esto y vamos a hacer una pausa aquí en el compartir de pantalla y vamos a aclarar este punto. Después de la caída del ser humano en Génesis 3, Satanás hereda el reino del mundo, lo usurpa. Satanás entonces se hace con el control del mundo y representa al mundo en los concilios celestiales. Por eso, en el libro de Job, cuando se le pregunta de dónde viene, Satanás responde precisamente representando al planeta que ha usurpado, la tierra, de andar por la tierra, de andar el mundo y recorrerlo. Entonces, cuando Cristo es crucificado y es tomado, arrebatado para Dios y para su trono, después de su resurrección, Cristo saca a Satanás de su trono, del trono del mundo, en representación del mundo delante de los concilios celestiales, y ahora el representante del mundo delante de los concilios celestiales es Cristo. Y por eso los versículos de Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante, se leen mejor y pertenecen de manera más apropiada a hechos ocurridos después de la cruz, no a hechos ocurridos antes del comienzo de los siglos, como el conflicto de los siglos iniciado. Ahora, estamos conscientes que las palabras de los versículos 7 en adelante son utilizadas también por el espíritu de profecía para hablar del inicio de la gran rebelión en el cielo. Y esto es correcto, es una práctica correcta, porque las palabras se adecúan perfectamente a la descripción del comienzo del conflicto, así como lo describe Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Pero lo que estamos diciendo es que exegéticamente, en un orden de interpretación cronológica, como es Apocalipsis 12, los versículos de Apocalipsis 12, 7 en adelante, pertenecen a sucesos ocurridos después de la cruz, cuando Cristo toma la representación de la tierra, pues fue inmolado y fue vencedor, y ahora toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, Apocalipsis 4 y 5, para volverse el verdadero representante de la tierra y representar a la humanidad en los concilios celestiales, representar la tierra en los concilios celestiales. Por eso es que Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante, nos lee de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo mismo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Desde este punto, desde el momento en que Cristo es entronizado, Satanás ya no puede asistir a los concilios celestiales en representación de la tierra, ni para acusar directamente delante de los ángeles a los hijos de Dios, porque ahora la humanidad, porque ahora la tierra tiene a su verdadero representante en los concilios celestiales, que es Cristo Jesús. Y ahora dice así, nota esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo sucedió esto de acuerdo a la línea de interpretación exegética cronológica que lleva hasta el punto Apocalipsis 12? Sucedió después de la cruz, después de su resurrección y entronización. Cristo destrona a Satanás,
Cristo envía a Satanás a la tierra y aquí lo confina en la tierra para ya no poder más Satanás ir delante de los concilios celestiales, delante de los ángeles, a acusar a los seres humanos ni a representar más al mundo como usurpador y tirano. Ahora Cristo ejerce su dominio legítimo sobre la tierra porque ha redimido la posesión adquirida por medio de su sangre. Eso es exactamente lo que nos enseña el versículo número 10. El versículo número 10 dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Queridos amigos y hermanos, ese tipo de lectura solamente puede ser apropiada, ese tipo de fraseología, esas palabras de Apocalipsis 12:10, solamente pueden tener sentido completo si leemos lo que está ocurriendo como el evento posterior a la cruz, posterior a la resurrección, donde Cristo es entronizado y Satanás es echado fuera, y ahora Cristo dirige, Cristo reina sobre su posesión adquirida con sangre, la tierra humana y la raza humana entera. Esto es entonces lo que dice el texto bíblico. Ahora bien, nota esto. Vamos nosotros ahora a hacer algo bien importante. A ver, si nosotros hemos descrito Apocalipsis 12 y sus elementos principales en relación con Génesis 3:15, ahora nosotros debemos preguntarnos por la esencia del mensaje de Apocalipsis 12 en relación con Génesis 3:15. ¿Cuál es la esencia? A ver, ¿cómo comenzaba Génesis 3:15? ¿Cómo comenzaba Génesis 3:15? Vamos a preguntarle de nuevo a la Biblia y vamos a resaltar en esta oportunidad esta frase aquí. Mira esto. ¿Cómo comienza Génesis 3:15? ¿De qué se trata Génesis 3:15? Que es el tema que Apocalipsis 12 está desarrollando como cumplimiento. ¿De qué se trata Génesis 3:15? Mira de qué se trata. Génesis 3:15 comienza diciendo: y pondré enemistad. En futuro. Es una enemistad que no existía en el instante en que Dios pronuncia su discurso y sentencia para la serpiente. ¿Por qué no existía esa enemistad? Porque por medio del pecado, cuando el ser humano pecó contra Dios, haciendo y comiendo del fruto que Dios le prohibió comer, cuando el ser humano entonces cayó en pecado, por medio del pecado se estableció un vínculo de unidad, un vínculo de unión, un vínculo de amistad entre Satanás y el ser humano. Se estableció amistad entre el archienemigo de Dios y la humanidad. Se creó una amistad entre el rebelde y apóstata y la humanidad que ahora, por medio del pecado, se hacía sumisa, esclava y amiga de Satanás y del rebelde. En otras palabras, la humanidad, por medio del pecado y su práctica, asumía el lado satánico de la controversia. Escogía el lado de Satanás en el conflicto de los siglos. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios promete? Dios dice: voy a crear enemistad, voy a poner enemistad entre Satanás y la humanidad, voy a enemistarlos de nuevo. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es enemistar a la humanidad de nuevo con Satanás? Haciendo que la humanidad vuelva a ser amiga de Dios y enemiga de Satanás. ¿Qué es eso? Oh, mis queridos amigos y hermanos,
Génesis 3:15 es la primera promesa del Evangelio. Es la primera manifestación histórica del pacto eterno mencionado a oídos de Satanás y la humanidad. La primera manifestación del pacto eterno que tenía como fundamento la ley de Dios, tenía a Cristo como garante, tenía a Cristo como el fiador de la raza. Y ahora, al manifestarse, se pone la ley de Dios como fundamento de este pacto y se promete a la humanidad que será puesta. La humanidad será puesta por medio del pacto eterno, por medio de la promesa del Evangelio, por medio de Dios y el poder de su Evangelio. Se promete que la humanidad será colocada nuevamente en la posición de poder obedecer la ley de Dios. Por esa razón, Génesis 3:15 promete perdón de pecados y la ayuda de la gracia divina para obedecer a Dios de nuevo. El plan de la redención comienza en Génesis 3:15 prometiendo enemistad. El plan de la redención no solamente ofrece perdón. Dios no solamente envió a Cristo para perdonar los pecados cometidos. Dios envió a Cristo con el propósito de perdonar y así crear enemistad en el corazón del hombre en contra de Satanás y en contra del pecado. ¿En qué consiste entonces esa enemistad? Si la amistad se genera por medio del pecado, la enemistad es la capacidad, el poder del Evangelio para liberar a los seres humanos de la esclavitud del pecado, dándole al hombre poder para hacerse vencedor sobre Satanás y su poder por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio de su justicia, por medio de su poder y de su gracia. Y eso es exactamente lo que nos dice el espíritu de profecía y la Biblia en Apocalipsis capítulo número 12. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar lo que nos dice Apocalipsis capítulo número 12 en los versículos que siguen. Atención, mira esto. Después de leer para nosotros el versículo número 10, donde se proclamaba la venida del reino de Cristo y su autoridad y su salvación, mira lo que se dice acerca de los hijos de Cristo en la tierra, de los redimidos, de los que creen en Cristo Jesús. Mira lo que se dice de la iglesia de Cristo en la tierra. Mira lo que se dice acá. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo. Se dice de ellos, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? A Satanás y al poder de Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nota esto. Por medio de la sangre del Cordero, los redimidos se hacen victoriosos y vencedores juntamente con Cristo sobre Satanás y su poder. Pero esto no significa solamente que la sangre de la cruz los perdona y los hace perfectos delante de Dios en términos sustitutorios, en términos legales solamente, en términos forenses solamente. No. El texto dice más. El texto dice que ellos le han vencido por la sangre derramada del Cordero en la cruz. Y atención, y de la palabra del testimonio de ellos. Nota este detalle, por favor. Nota este detalle. La sangre de Cristo no solamente coloca el carácter de Cristo en lugar del carácter de sus creyentes en la tierra. No. La sangre de Cristo les limpia el corazón. La sangre de Cristo les renueva la mente. La sangre de Cristo les libra y les limpia la conciencia de obras muertas para hacerlos capaces de servir al Dios vivo en santidad. La sangre de Cristo los habilita para que ahora tengan la palabra del testimonio de ellos,
para que ahora sus testimonios, sus vidas transformadas, sus vidas habilitadas para obedecer, sus vidas capacitadas para servir a Dios en lo futuro, sus vidas que ahora pueden volver a obedecer la ley de Dios por medio de la gracia de Cristo y la vida de Cristo en ellos, ahora también se convierte en un elemento y variable que los hace vencedores sobre Satanás y su poder en el conflicto de los siglos. Y por medio de esa capacitación de la sangre de Cristo que vive su propia vida en ellos, los creyentes en Cristo pueden menospreciar sus vidas, no amar sus vidas hasta la muerte. Los seguidores de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la redención en Cristo, por medio de la justicia de Cristo y por medio del poder de Cristo, los seguidores de Cristo pueden no amarse a sí mismos más que a Cristo. Y entonces, amando a Cristo más que a sí mismos, pueden estar dispuestos a dar sus vidas hasta la muerte, hasta la sangre si es necesario, y así muestran que Cristo ha extirpado con su redención el orgullo, el egoísmo humano. Cristo ha extirpado la rebelión del corazón de ellos y el conflicto puede terminar porque Cristo ha sacado el egoísmo, el orgullo y la rebelión satánica del corazón de los redimidos y los puede presentar limpios delante del trono como trofeos de su gracia, delante de todas las inteligencias celestiales, finalizando así el conflicto de los siglos. Por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, por esa misma razón, Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 17, se nos describe el punto central de la enemistad profetizada según Génesis capítulo 3, versículo número 15. ¿En qué consiste la creación de aquella enemistad entre Satanás y la humanidad que viene de Dios, que tiene como origen a Dios y a Cristo en el corazón? Cristo creando enemistad en el corazón del hombre hacia Satanás y el pecado puede hacer esto. Vamos a leer. Mira lo que puede hacer Cristo. Versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Allí está la guerra, allí está la enemistad de Satanás en contra de Cristo y en contra de su pueblo en la tierra. Allí está la enemistad de Satanás. Y ahora mira en lo que consiste la enemistad que Cristo crea en el ser humano en contra de Satanás y el pecado. La enemistad consiste en la obediencia a la ley de Dios. Mira esto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Enemistad contra Satanás en el corazón del hombre es que el hombre, por el poder de Cristo, es colocado nuevamente en la posición en la que pueda obedecer de nuevo la ley de Dios, guardando sus mandamientos, porque la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esa es la enemistad que se produce en el corazón del hombre, la obediencia de nuevo a la ley de Dios por medio del poder de Cristo y su justicia. Y eso es exactamente lo que nos dice el espíritu de profecía cuando leemos el capítulo número 31. Vamos a leer rápidamente capítulo número 31 de El conflicto de los siglos, que se titula El peor enemigo del hombre. Mira cómo comienza por favor aquí. Mira el versículo al que se hace referencia, Génesis 3:15. Es el versículo con el cual comienza el capítulo y por tanto el texto bíblico que el espíritu de profecía en la mensajera del Señor, Elena de White, va a comentar. Génesis 3:15. Mira su comentario. Atención. Mira lo que dice. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas
que hubiesen de vivir en la tierra. ¿Te das cuenta? Es la profecía de tiempo más abarcante. Y por ser la profecía de tiempo más abarcante, en relación con ser desde el principio, Génesis 3:15, hasta los últimos días, es la profecía más grande de toda la Biblia, que anuncia, que contiene los detalles del conflicto de los siglos hasta sus últimos momentos en la historia de la humanidad. Y por esa razón es la profecía más abarcante de toda la Biblia, Génesis 3:15. Ahora mira esto. Mira en qué consiste la enemistad. Mira esto. Dios declara, aquí dice, enemistad pondré. Mira esto, estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 495. Dice la sierva del Señor, Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. ¿Por qué? Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía, en amistad y no en divergencia con Satanás. Continúa diciendo, no puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Y entonces, ¿en qué consiste que Dios va a crear, que Dios va a poner enemistad entre el hombre y Satanás? Mira en lo que consiste. Dice entonces así, la cita de Conflicto de los Siglos, página 496, en la versión electrónica. Vamos a leer porque es una cita maravillosa y contundente. Dice ella, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Te das cuenta? Por la gracia de Cristo se crea enemistad en el hombre contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma, es decir, la gracia de Cristo, el poder de Cristo introducido en el alma, crea un conflicto allí, en el corazón del hombre contra Satanás, donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Mira cómo culmina la cita. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Y entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿en qué consiste la enemistad que Cristo y su gracia crea en el corazón del hombre contra Satanás y el pecado? En que por medio de la gracia de Cristo, por medio de la justicia de Cristo, por medio de la vida misma de Cristo, que es vivida en nosotros de manera poderosa, por medio del Espíritu, el ser humano es habilitado para decirle no a las pasiones que reinaron en su vida, para resistir el pecado, para vencerlo y así odiar de nuevo el pecado y Satanás, y entonces volver a obedecer la ley de Dios y convertirse de nuevo en un súbdito leal al reino de los cielos. Eso es lo que llena de ira a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, y quiere matar, quiere perseguir, porque no logra hacer caer a los hijos de Dios en cuyo corazón se ha gestado enemistad contra Satanás y contra su vínculo, que es el pecado. Por eso Satanás se llena de ira y persigue al remanente, que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque el remanente es la prueba, la evidencia de que Dios cumple su primera promesa, de que Dios cumple la promesa evangélica de Génesis 3:15, haciendo que a un pueblo sacado en medio del fuego, como un tizón arrebatado, se le cree enemistad en el corazón y vuelva a obedecer a Dios como era el hombre en el principio. ¿Te das cuenta?
De eso se trata el conflicto, mis queridos amigos. De eso se trata la historia de Apocalipsis 12. De eso se trata el gran conflicto de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras, nos despedimos en esta oportunidad recordándoles que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para nuestro comentario al texto bíblico en vivo. Y les decimos en esta oportunidad, bendiciones. Chao, chao.